Jueces, capítulo 2, versículo 8, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timna, Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni a la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Seducidos por la apostasía. Estamos acá. Ese es el tema que vamos a meditar en la mañana de hoy. Cuando nosotros miramos los versículos que acabamos de leer, encontramos que Josué, quien había estado en Egipto, había sido esclavo, pero luego el Señor, cuando libera a su pueblo, de entre los liberados, allí estuvo Josué. Se convirtió en el servidor de Moisés, a tal punto que la Escritura registra que Josué, cuando Moisés entraba al tabernáculo, quedaba a la puerta del tabernáculo, y Moisés salía del tabernáculo, pero Josué permanecía allí en la puerta. Era un hombre que, por lo que nosotros observamos, era un apasionado por la presencia de Dios. Amaba al Señor. Y Dios comenzó a prepararlo. ¿Estamos acá? Sí, Dios comenzó a darle la preparación, la formación, todo lo que posteriormente él necesitaría para el llamado que el Señor le haría, el llamado a la conquista. Un hombre que cuando Dios lo comisionó, el Señor le dijo cómo iba a estar con él, pero también le dijo que para que pudiera tener la victoria como Dios se la quería dar, él se debía esforzar, debía ser valiente, que nunca debía olvidar la palabra, la ley del Señor, sino que debía permanecer obediente a ella. Y para permanecer en obediencia, él debía conocerla, que si no la conocemos, se nos va a dificultar el obedecerla. Amén. Así fue, Josué lideró la conquista, y cuando ya tenía 110 años,
la escritura registra que Josué murió. Josué muere y se levanta otra generación. Pero la escritura registra que la generación que se levantó no conocía a Dios. Estamos acá. Y ese es el punto del que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. La generación, escucha bien, que se levantó, conocía el tabernáculo, porque el tabernáculo existía. Conocía las tablas donde estaba escrita la ley. Estamos acá. Conocía a los sacerdotes, a los levitas. Estamos acá. Sí, conocía todo lo concerniente a la adoración, a la ofrenda. Pero ¿sabes qué no conocían ellos? No conocían a Dios. Estamos acá. Y en esta época está sucediendo igual. Muchos conocen el lugar donde se congregan. Sí. Conocen a los servidores, conocen al pastor, a la pastora, conocen a los ujieres, a los ministros de alabanza. Conocen algunos versículos de las escrituras. Conocen algunas alabanzas, algunas adoraciones. Sí, estamos acá. Conocen tantas cosas que pareciera que conocieran a Dios, pero realmente a quien primeramente deberían conocer aún no lo han conocido. Estamos acá. No conocen a Dios. Sí. Algunos llegaron porque estaban buscando el lugar donde sucedían los milagros. Algunos llegaron porque estaban buscando el lugar donde suceden las liberaciones. Algunos llegaron porque estaban buscando el lugar donde escuchar una palabra que los sacara de la situación, de la dificultad por la que están atravesando. Pero muchos no han llegado buscando a Dios. Estamos acá. Y como no lo han estado buscando a Él, por eso no lo han estado encontrando. Y como no es a Él al que han querido conocer, por eso no lo están conociendo. Se está levantando una generación que conoce muchas cosas de Dios, pero aún no conoce a Dios. Si estamos acá. Y no es lo mismo. No me diga que usted conoce a Dios porque se reúne en un lugar como este, porque tiene una Biblia, porque canta alabanzas. Sí, porque dejó de hacer algunas cosas que no solamente, escucha bien, las hacemos porque es obediencia a Dios, sino porque nos convencemos que son malas para nuestras vidas. No todo mundo dejó el trago porque ama a Dios. Muchos dejaron el trago porque los estaba enfermando. Sí, estamos acá. No todo mundo dejó el adulterio porque entendió que era pecado. No, dejó el adulterio porque sabía que lo estaba pelando. Sí, estamos acá. Sí, seamos honestos. Todo mundo no ha dejado el pecado porque realmente ama a Dios, porque quiere agradar a Dios. Muchos sencillamente han dejado de pecar porque sus fuerzas para hacerlo no lo están acompañando. Llámense física, llámense materiales. Sí, estamos acá. Sí, hay gente que está bajo amenaza. Le dijeron, como vuelvas a llegar tarde, no entras más a la casa. Y ya están llegando temprano. Sí, estamos acá. Entonces no digamos que todo el mundo ha dejado de hacer cosas que no le agradan a Dios porque conocieron a Dios y Dios les ministró, les hizo entender que por amor a Él debían dejar de hacer aquellas cosas. Sí, estamos acá, iglesia. Generaciones que no conocen a Dios. Entonces, como no conocen a Dios, no viven la vida que realmente Dios quiere que vivamos para Él. Y para uno conocer a Dios, lo primero que uno debe tener para Dios es tiempo. Estamos acá. No me diga usted que usted conoce a las personas que conviven con usted.
porque usted no pasa tiempo con ellos. Usted los conoce porque usted convive con ellos, usted pasa tiempo con ellos. Ustedes conocen más a las personas que conviven con usted, si estamos acá, que cualquier otra persona. Yo no te conozco tanto como te conocen los que viven contigo. Ellos sí saben quién en verdad tú eres. Sí, ellos conocen esa parte de tu vida que tú no muestras aquí en la iglesia. Estamos acá. Sí, ellos sí saben que tienes un torito por dentro. Estamos acá. Sí, ellos saben que tienes un torito. Sí, que es un torito que vea. Saben que tienes un tigrillo. Estamos acá. Ese tigrillo que tiene unas garritas que como logre tener contacto lo que... Sí. Entonces, estamos viendo que se está levantando una generación que realmente no conoce a Dios. Y la razón por la que no conocen a Dios primeramente es porque no pasan tiempo con Él. Es porque no tienen intimidad. Estamos acá. Sí, no tienen intimidad. Porque la intimidad es que más se conoce. Estamos acá. Usted no conoce tanto a alguien viéndolo pasar como cuando ya usted está sola con esa persona. Y usted comienza a hablarle y esa persona le comienza a hablar también a usted. Y entonces se comienzan a descubrir cosas que cuando usted ve a la persona que pasó jamás te las va a descubrir. Tú vas al secreto, tú le hablas a Dios, Dios te escucha, pero también Él te responde y Él te comienza a mostrar más acerca de su carácter. Si estamos acá, comienzas a experimentarlo. Sí, porque eso era lo que te decía al comienzo. Son experiencias. Tienes que vivir la experiencia. Pero muchos solo conocen a Dios por información, por lo que han escuchado a otros decir. Y Dios se te quiere revelar. Él te quiere, se quiere dar a conocer. Que tú lo conozcas como Él es. ¿Estamos acá? Sí. En la Biblia vamos a encontrar ejemplos de gente que no conocía a Dios. Los hay. No lo conocían. El mismo Job, dice la Escritura, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Y usted lee acerca de Job. Y era un hombre que tenía las virtudes que ninguno de los que estamos acá las tenemos. Seamos honestos. Y todas las mañanas se levantaba ofreciendo sacrificios a Dios. Sin embargo, no lo conocía. Él tuvo que admitirlo. Él lo conoció después de una prueba por la que pasó. Una prueba dura que le tocó atravesar. Y en medio de esa prueba, él vio la mano de Dios. Él vio cómo Dios estuvo con él. Y luego viene la restitución. Ve el poder de Dios como nunca antes lo había visto. Entonces, ¿qué había pasado durante todos los años anteriores? ¿Qué era lo que Job conocía de Dios? ¿Qué era lo que él había vivido con Dios? A veces tenemos que renunciar a esa idea de que conocemos a Dios. Y aunque a muchos esto les parezca fuerte, si es posible, iniciar de cero. Descubriéndole el corazón, diciéndole al Señor: Señor, en verdad yo a ti no te conozco. Yo conozco el lugar donde me congrego, conozco a los pastores, conozco la iglesia, conozco a los hermanos, conozco algo de las escrituras. Me he aprendido unas alabanzas, unas adoraciones. He dejado de hacer algunas cosas, pero a ti como tal yo aún no te conozco y quiero conocerte. Si estamos acá. Entonces,
La Escritura registra que se levantó una generación. Claro, ellos veían el tabernáculo, pero ¿quién entraba a ese tabernáculo? Como lo hacía Josué y como lo hacían los ancianos que habían muerto junto con él. ¿Quiénes entraban a adorar a Dios? Estamos acá. ¿Quiénes entraban a humillarse delante de su presencia? Estamos acá. ¿Quiénes lo buscaban porque era Dios? ¿Quiénes se acercaban porque lo anhelaban, porque lo deseaban, porque entendían que sin Él no podrían vivir? No. Una generación que creció viendo el tabernáculo, pero no entendía para qué estaba ese tabernáculo. Si estamos acá, que era un lugar de encuentro. Si estamos acá, que era un lugar para que el pueblo viniera y se reuniera con el Señor, para que entrara a alimentar esa relación, esa comunión. Entonces se nos olvidan estas cosas, y cuando queremos darnos cuenta, estamos envueltos en una serie de conductas y comportamientos que lo que nos hacen ver son personas religiosas, pero realmente no somos espirituales. Sí estamos acá, porque de lo espiritual no conocemos nada. Y el Señor no nos está llamando a vivir una vida de religión. Él nos está llamando a vivir una vida de relación. Y en eso es que muchos están en este tiempo. En eso es que se ha quedado mucha parte de la iglesia. En otras palabras, han estado dejando la fe genuina, verdadera. La fe en el Señor, viviendo de acuerdo a su palabra. Cuando nosotros miramos en el original la palabra apostasía, su significado en el griego no es otro sino divorcio. Ese es el significado. Apostasía es divorcio. Apostatar es divorciarse de la fe en el Señor. Es apartarse de la fe. Es renunciar. ¿Cómo es posible que muchos hemos llegado al siglo XXI y hemos visto cómo se han venido construyendo lugares como estos? Y hemos visto cómo la Biblia, a pesar de lo que muchos dijeron que un día desaparecería, ha prevalecido hasta ahora. Como muchos están observando que por la misericordia de Dios hay señales que no han cesado, pero no hay un despertar. O sea, está sucediendo como sucedió en los días de Josué. La generación que se estaba levantando estaban viendo que ese tabernáculo ya llevaba tiempo. Estamos acá. Que el sacrificio no había cesado. Sí estamos acá. Que la ofrenda no había cesado. Que muchas cosas estaban allí, pero ellos no se interesaban en conocer el porqué de aquello y lo que había hecho Dios con aquellos hombres que por su causa ellos se encontraban ahora en ese lugar, y cómo continuar lo que el Señor a través de otros había comenzado y había llegado hasta ellos. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo es posible esta generación? Estamos acá, que debería estar viviendo bajo la gloria
que debería estar moviendo la mano de Dios, que debería estar provocando que el mover del Espíritu Santo cada vez sea mayor, ustedes ven que vienen muchas veces y vienen con una mentalidad bien distante. Pero eso tiene una explicación: no conocen a Dios. Si estamos acá, cuando no se conoce a Dios, muchos no saben ni lo que están haciendo en este lugar. Muchos no entienden por qué en un día como hoy estamos reunidos y cuál es el principal motivo. El desconocimiento le está dando grandes ventajas al enemigo y está provocando que el mover del Espíritu sea poco, y que todo lo que Dios puede hacer, como salvar, como sanar, como liberar, como hacer milagros, prodigios y maravillas, no esté sucediendo. Pero no es culpa de Dios, estamos acá. Es culpa de la generación que no conoce a Dios. No conocen al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, al Dios que abrió el mar. Cuando ellos ven que muchas cosas que Dios estuvo haciendo en los días de Moisés, en los días de Josué, no estaba sucediendo en los días de ellos, no era porque Dios había dejado de ser Dios, era porque ellos habían dejado de buscar a Dios como a Dios. ¿Sí me hago entender? Y mucha gente cree que ya Dios no es el Dios que caminó con Moisés, que caminó con Elías, el Dios que estuvo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estuvo con la iglesia primitiva. Ya muchos vienen a una reunión donde ya conocen cómo va a comenzar y cómo va a terminar, porque nada extraordinario va a pasar. Pero ¿cómo va a pasar si es que tú mismo has creído que lo que Dios hacía, o vemos en las escrituras y en la historia de la iglesia, no va a suceder en este tiempo? O sea, se está levantando una generación incrédula. Si estamos acá, una generación que está perdiendo la fe. No solamente está perdiendo el interés en conocer a Dios, no solamente está perdiendo el amor por Dios, no solamente está perdiendo la pasión por el Señor, está perdiendo la fe, no cree. Aquí hay gente que no cree que Dios puede cambiarle la vida. Duele decirlo, pero aquí hay gente que cree que Dios no lo puede sanar, que Dios no lo puede liberar. Aquí hay gente que no cree que Dios puede hacer milagros, señales, prodigios. Pero ¿sabes por qué no lo creen? Porque no conocen a Dios. Eso es así. No conocen a Dios. Si estamos acá. Yo voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. El pastor, doctor Rigoberto Correa, abogado. Usted llegase a tener una dificultad allá afuera. Usted dice: yo sé quién me puede ayudar. Estamos acá porque usted lo conoce y usted lo busca. ¿Para que lo qué? Para que lo ayude. Pero usted lo busca porque usted lo qué? Lo conoce. Si usted no lo conociera, usted no lo buscara. Y usted no lo buscara si usted no creyera que Él tiene la capacidad para resolver el problema en el que usted se encuentra. ¿Sí me hago entender? La gente que no conoce a Dios no conoce lo que Dios puede hacer. Y como no conoce lo que Dios puede hacer, entonces no cree que Dios lo puede hacer. Y no lo va a buscar para que Dios haga lo que Dios sí puede hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una generación que no conocía a Dios. Estaban viendo todo
lo que después de la muerte de Josué había quedado, la tierra en la que estaban habitando, pero no conocieron al Dios que se los había dado. Si estamos acá, la iglesia del Señor tiene que despertar. Escuche, la iglesia tiene que despertar. Si aquí, por lo menos, y yo me voy a incluir porque yo creo que a mí me falta, como a todos ustedes, yo creo que si aquí por lo menos hubiéramos 3, estamos acá, que conociéramos a Dios como Dios es, estamos acá. Yo le digo que aquí estuviera la gloria de Dios en una forma que en toda la tierra, escúchame bien, se tendría que escuchar lo que estaba sucediendo en este lugar. ¿Cómo así, pastor? ¡Claro! Si tan solo, escúchame bien, Elías, estamos acá, conocía a Dios. Bueno, lo que quiero resaltar no era que solo él lo conocía, pero en esos días la nación entera y toda la tierra tuvo que saber que había un Dios verdadero por causa de Elías. ¿Sí me hago entender? Por Elías se detuvo la lluvia y por Elías volvió la lluvia. Estamos acá. Tanto era el conocimiento que se tenía que Elías era de alguna manera a quien Dios había usado para alterar los tiempos que el rey lo buscaba para matarlo. Y dice que no hubo lugar donde él no lo buscó. A mí eso me hace entender que el hombre lo buscó por toda la tierra. Si estamos acá, así mismo tendrá que saberse cuando hay un hombre, ahora cuando hay 2, cuando hay 3 que conocen a Dios. ¿Cómo me va a decir usted que aquí no es para que estuvieran sucediendo cosas que no están sucediendo en otro lugar? Pero mucha gente viene siempre con la misma mentalidad. Vienen a cumplir con un horario. Sí. A las 11 tenemos que estar para atrás. Porque vienen con que el Dios que adoramos en este lugar es un Dios que no va a intervenir de ninguna manera sobrenatural. Uno debería salir de su casa el domingo, escúchame bien, con la mentalidad, no sé a qué hora pueda regresar, porque voy para un lugar donde cualquier cosa puede pasar, porque el Dios que yo conozco, estamos acá, al Dios que yo le sirvo, estamos acá, es un Dios que irrumpe, es un Dios que se puede meter de repente y no lo puede cambiar. Pero como no conocemos a Dios, lo hemos encasillado, que a las 11 de la mañana más tardar esto se acabó. Estamos acá. Sí. Y nada sobrenatural pasó. Deberíamos leer en los días de Salomón, donde la escritura registra que los sacerdotes ni siquiera pudieron ministrar, porque cuando el pueblo adoró, dice la escritura, que entonces el lugar se llenó de la gloria. Y ahora nadie podía hacer nada, porque la gloria estaba en ese lugar. ¿Cómo yo voy a venir? Yo te lo tengo que decir. Yo vengo con esta batalla desde hace rato. Y se lo he manifestado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Le he dicho, no podemos seguir así. ¿Cómo vamos a sentirnos cómodos sin ver que lo que la Biblia me habla de Dios y que Dios lo puede hacer no esté sucediendo? El problema está en alguien
Y yo no he mirado para afuera. Yo siempre he estado mirando para adentro. Y he estado buscando en Dios. Y le he estado diciendo: Señor, ayúdame a sacar. Señor, saca. Señor, ayúdame a humillarme. Señor, quítame la incredulidad. Ayúdame a creerte. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y lo único que le he encontrado, porque tengo que decirlo, es lo único que a mi vida le da paz, es que el Señor me dice: ríndete. Es lo único. Él ni siquiera me ha dicho: te falta fe, te falta oración, te falta ayuno, te falta palabra. No, solo me hace sentir: tienes que rendirte. En otras palabras, tienes que morir más. Estamos acá. Tienes un hambre, tienes una sed. Si es verdad, no te sientes cómodo, no te sientes a gusto, está bien. Pero sabes una cosa: tienes que morir. Tienes que rendirte. Hay cosas que no van a cambiar porque sencillamente el ego se te va a elevar. Todavía te falta. Pero ¿cómo no provocar en alguien más algo que en mi espíritu es el acostarme y el levantarme de cada día? No sabes cuánto me duele cuando veo que alguien viene con una necesidad, y conociendo al Dios de la Biblia o tratando de conocerlo, veo que esa persona regresa igual. Y digo: Señor, estoy fallando porque no veo en Dios la falla. No puedo atribuirle a Dios. Entiendo que algo me está pasando. Y estoy tratando de alinearme y tratando de hablar con el liderazgo, con los intercesores, con los líderes, diciéndole: mis hijos, no podemos seguir igual. Tenemos que despertar, tenemos que atender a la súplica del Espíritu. Ayer hablaba con un hombre de Dios y les decía lo que desde el 27 o 29, fiesta de las buenas nuevas, 27, ustedes me han estado escuchando. Le decía: estoy convencido que las señales de las cuales habla la Biblia, que estuvieron presentes en el ministerio del Señor, van a estar sucediendo en este tiempo. Y déjame decirte, no quiero quedarme por fuera. No quiero que se escuche que está sucediendo en África, estamos acá. No quiero que se escuche que está sucediendo allá en Norteamérica. No quiero que se escuche que está sucediendo en Europa. ¿Y por qué no puede suceder en este lugar? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no podemos despertar? ¿Por qué no podemos crear conciencia? ¿Por qué no podemos remontarnos a las generaciones que sí conocieron a Dios, que sí lo buscaron, que sí lo amaron? Estamos acá. Estamos copiando un diseño que no es el genuino, que no es el original. Estaba leyendo acerca de lo que pasó en lo que es la dispensación del Espíritu. Y hasta los años 600 se conservaba el mover que se había vivido en la iglesia primitiva. Pero luego vino como un detenimiento y todo comenzó se paralizó. Pero luego de la reforma en el 1600, de Martín Lutero para acá, nuevamente ha venido como ese despertar. Pero tenemos una batalla. Y de eso es que el Espíritu nos está hablando en este tiempo. Porque muchos no están apostatando yéndose allá afuera. Estamos acá. Estamos sufriendo algo que muchos están apostatando aún dentro. Estamos acá. La apostasía, muchos la están viviendo no yéndose para el mundo, no regresando a la brujería, a la hechicería. Estamos acá. No regresando al alcohol, a la prostitución, al homosexualismo. No, muchos están apostatando, están dejando la fe aún dentro de la congregación. ¿Y eso por qué? Porque se han detenido a escuchar
a quien no han debido estar escuchando. Si estamos acá. Apocalipsis 2:19 dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Escucha todo lo que tenía esta iglesia. Dice que tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos acá. Presta la atención. Cuando no se conoce a Dios, se pueden cometer muchos errores. Y a veces el sentimiento, si uno no lo ha puesto debajo de sus pies, si uno no los ha crucificado, si uno no los ha matado, los sentimientos te van a hacer daño. Y acá vemos la iglesia. Si estamos acá. Triste, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo con ella. Dice la escritura que toleraban un espíritu. Realmente, a lo que allí está apuntando es a un espíritu. Espíritus que muchas veces se meten dentro de la congregación. Estamos acá. Se meten sutilmente. Y se pueden meter en quien tú menos esperas. Y de la manera como tú menos te lo imaginas. Y comienzan a hacer el trabajo para lo cual el enemigo lo plantó. Como dice la escritura allá, en la parábola del trigo y de la cizaña, donde el Señor habla que un enemigo plantó una mala semilla que solo se conoció cuando apareció ¿qué? El fruto de ella. Estamos acá. En otras palabras, solo cuando maduró, solo cuando creció. Hay males que el enemigo ha plantado en la vida de algunas personas, no para cuando llegaron. Estamos acá. Escucha, no para cuando están a mitad de camino. No, no, no. Lo plantó para cuando alcanzaran una posición. Estamos acá. Cuando asumieran una responsabilidad, cuando se les entregara un liderazgo. Sí, estamos acá. Y aquí la Biblia enseña que este espíritu, el espíritu que había estado en una mujer, la esposa de Acab, una mujer que la escritura registra que sus prácticas eran de brujería y de hechicería, ahora la encontramos acá en la iglesia de Tiatira, las iglesias que estaban en el Asia Menor, a las que el Señor Jesucristo les habló, pero que de alguna manera representan a la iglesia del tiempo postrero, que somos nosotros. Estamos acá. Entonces hay gente dentro de la iglesia que sin darse cuenta están haciendo que algunos apostaten. Estamos acá. Les están diciendo, no, pero ya no es necesario. Estamos acá. Usted sabe a cuánta gente le están diciendo, ya no tienes que casarte. Estamos acá. Ya no tienes que bautizarte. Estamos acá. Ya no tienes que ayunar. Estamos acá. Ya no te tienes que congregar. Estamos acá. El diablo se les ha metido y dentro de la iglesia los están haciendo apostatar. ¿Cómo avanza una iglesia donde algunos de los que se congregan en ella tienen una doctrina contraria? Si estamos acá. Aquí están hablando de un espíritu. Dice que enseñaba ¿qué? A fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero eso es mucho más amplio. El enemigo contamina. Hay gente que está fría porque escuchó a alguien que nunca debió haber escuchado. Sí, se contaminó.
Hay gente que está tibia. Y el tibio sí que es incómodo. Por eso es que el Señor dice que mejor lo vomita. Estamos acá. Sí, el frío tú sabes que está en el mundo. Pero el tibio, entonces, está dentro. Pero dentro es un problema. Es un problema. Porque no se sujeta. Porque no se somete. Porque no obedece. Porque a todo le encuentra pero. Sí. Estamos acá, iglesia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que se estaba tolerando un espíritu. Y a veces nosotros tengo que incluirme. Porque hay cosas que no van a venir. El avivamiento no va a llegar. Lo sobrenatural no lo vamos a ver. Al menos que le demos el valor a la palabra de Dios y actuemos como nos está demandando el Señor. A veces el sentimiento nos domina, nos doblega. Y creemos que vamos a hacer daño tomando la actitud severa que el Señor a través de su palabra nos está hablando. Pero mientras nosotros callamos, mientras nosotros nos quedamos sin hacer nada, el diablo sigue haciendo daño. Si estamos acá. Y muchos están sembrando la cizaña. Yo conozco iglesias que están divididas. Pasó en los Corintios. No me diga usted que no puede pasar en este tiempo. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefa. Estamos acá. Y así hay muchos que tienen una corriente, que dicen una cosa, que dicen otra, que dicen. Y entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? El Señor queriendo restaurar la unidad, queriendo sacar el diablo, pero muchos metiéndolo más adentro. La rebeldía, la desobediencia. ¿Tú sabes cuánto daño le están haciendo a la iglesia? ¿Usted sabe cuánta gente se ha levantado hoy día y se ha autoproclamado apóstol de Jesucristo? Pero un apóstol no hace daño. Es todo lo contrario. Un profeta no hace daño. Estamos acá. Y usted escucha profetas profetizando división, profetizando desobediencia, profetizando rebeldía. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo envió? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo? ¿Quién se le metió? Iglesia, lastimosamente muchos han apostatado aún dentro de la iglesia. Estamos acá. Sí, muchos han apostatado sin haber salido de ella. Ese espíritu es un espíritu que sigue operando. Mira lo que dice Timoteo 4, 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Estamos acá, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Luego sigue algo más, pero yo me detengo allí. Mira que quien está hablando acá no es el pastor, así como tampoco quien habló en Apocalipsis fue el pastor. Porque cuando tú terminas de leer el mensaje a la iglesia de Tiatira, dice claramente: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá quien está advirtiendo, quien está hablando, quien nos está amonestando es el Espíritu del Señor. Dice que en los postreros tiempos gente va a apostatar y van a estar escuchando a quien no deberían escuchar. Si estamos acá, iglesia. Entonces algunos escuchan que ya los milagros cesaron. Ustedes saben cuánta gente se ha levantado contra el don de lengua, que la lengua fue para los días de los apóstoles, que era por causa de la obra misionera, que era por causa de que se llevara el evangelio. Yo me estoy leyendo un libro del reverendo Gigi Ávila, que habla de los dones. Y a uno de los que más le dedica tiempo
es al don de lengua. Por algo se lo habrá puesto el Señor. Es un don bastante atacado. Los que hablamos poca lengua, yo me incluyo, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a hablar un poco más, porque es el lenguaje que menos le gusta al diablo. Sí, ese es el lenguaje que más lo atormenta, lo perturba. Y algunos se sienten bien, dicen no hay necesidad. ¿Cómo que no hay necesidad? Si es de Dios, si es del Espíritu, ¿por qué le voy a restar el valor? Entonces muchos están escuchando ¿a qué? A gente que apostató. Y están haciendo los que apostatar. Cuando no escuchamos al Espíritu de Dios, creemos que a quien estamos escuchando tiene la verdad. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque estamos mal. Y nos acomodamos más a la mentira que a la verdad. Sí. Cuando la persona está mal, jamás le va a gustar. Escúchalo bien, en el 99% pueda que haya uno, pero en el 99% no le gusta reconocer que está mal. El viernes el Señor nos daba una palabra acá, no sé cuántos la recuerdan. Saca el pecado y saldrá el diablo. ¿Sí lo recuerdan? Muchos están enfocados en sacar el diablo, porque es más fácil hablar del diablo que hablar de su pecado. Estamos acá. Es más fácil decir el diablo me está atacando, me está arruinando, me está enfermando, me está destruyendo el hogar, a decir por mi pecado es que estoy viviendo lo que el diablo, ¿sí está acá? Sí, lo que el diablo está haciendo contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia. Es más fácil hablar del pecado, del diablo, que de mi pecado. Qué difícil es decir por mi pecado, por mi desobediencia, por mi rebeldía. Estamos observando que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Sí, aquí hay gente que no viene por el Señor, no viene buscando a Dios, viene buscando su favor, viene buscando su bendición. Pero a mí me gusta la actitud de los jóvenes hebreos, porque cuando ellos se les consultó que si no se postraban delante de la imagen, ¿quién era el que los iba a librar? Ellos dijeron, nuestro Dios a quien servirme nos puede librar. Y si no nos libra, pues tampoco vamos a cambiar de decisión. O sea, tiene que haber una determinación. La determinación que muchos tienen es que si Dios no los sana, entonces van donde el brujo. Estamos acá. Pero hay gente que dice, si Dios no me sana, que Dios te quiere sanar, porque esa es una de las cosas con las que también usted tiene que tener claridad. Muchos creen que Dios los tiene enfermos, porque de esa manera los está procesando. Tommy Lee habla bastante acerca de esto. Y el mismo que sana, el mismo que perdona es el mismo que sana, como lo dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Entonces a la gente le es fácil creer que Dios lo puede perdonar en el instante, pero le es difícil creer que Dios lo puede sanar en el instante. Y una vez se ora por ti, por sanidad, ya de allí para allá lo que entra a operar es la fe. Que tú no creas que fuiste sano, ya el problema está en ti. Pero de que Dios te sanó, te sanó. Y aún en el ministerio del Señor Jesucristo pasó con aquel hombre por el que él oró y inicialmente no veía claro. Pasó con la higuera a la que maldijo, que inicialmente usted no la ve seca, pero al día siguiente se secó. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a creer que si el Señor en este momento dijo que tú estás sano, tú no lo vas a creer? Iglesia, tenemos que despertar. Muchos están escuchando a demonios, dice la Escritura. Doctrina de demonio. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Y dónde introduce el enemigo esa doctrina?
dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que cese todo lo de Dios. No podemos seguirle la corriente al diablo. No podemos estar en ese error. Si usted no quiere creer, usted se está haciendo un daño. Pero cuando usted hace que otro deje de creer también, entonces usted le está haciendo daño a esa persona. Estamos acá y eso muchos no lo están viendo, no le están prestando atención. Dentro de la iglesia muchos apostataron de la fe. Ya no creen. Ya no creen, ya no creen. Y si no crees, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si no estás creyendo? Si estamos acá. Los jóvenes hebreos dijeron: si no nos quiere salvar, pues que no nos salve. Igual no vamos a dejar de creer en Él. ¿Sí me hago entender? Esa es la determinación que tiene que haber en muchos acá. Pero esa determinación muchos no las tienen. Si no me da la casa que me prometió, entonces yo la voy a buscar a mi manera. Estamos acá. Si no me prospera en este tiempo, entonces yo dejo de hacer lo que Él me ha dicho que haga. ¿Sí me hago entender? Y creen que al final van a terminar bien. No, termina bien el que dice: aunque no tenga para comer. Estamos acá. Aunque no tenga para vestir. Estamos acá. Aunque no tenga para estudiar. Estamos acá. Yo prefiero agradarlo a Él. Si estamos acá. Dice Primera de Corintios 10:12. Dice acá: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos acá. El que piensa estar firme. Estamos acá, iglesia. Oye, presta la atención a esto, por favor. Veo mucho movimiento y distracción. El que piensa estar firme, el que piensa. Dice: mire que no caiga. Estamos acá. A veces nos escandalizamos. Pero ¿quién es el que cae? ¿Quién es? El que no conoce a Dios. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Cuando yo veo que una persona decide volver atrás, dígale que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que en Dios es que tiene salvación. Sabe que en Dios es que tiene vida. Estamos acá. Sabe que en Dios es que su familia está bien. Estamos acá. Sabe que lo que el mundo, lo que el hombre no le puede dar, escúchalo bien, Dios sí te lo puede dar. En Dios es que estamos bien. Sí, el que no conoce a Dios, Dios. Job no lo conocía. Sin embargo, el hombre dijo: yo sé que mi Redentor vive. Imagínate, el hombre no lo conocía, pero conocía una parte del carácter de Dios. Conocía un atributo que muchos de los que estamos acá desconocemos. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y mi situación no la puedo cambiar yo. Estamos acá. Mi situación no la puede cambiar el hombre. Mi situación no la pueden cambiar los médicos. Mi situación no la puede cambiar nadie. Pero Dios sí me la puede cambiar. Cuando tú decides hacer con tus manos, con tus fuerzas, tú lo que vas es a estorbar a Dios. El padre de la fe, Abraham, en un momento creyó que era buena idea
a acostarse con la sierva de Sarai, con Agar. Y mira dónde terminó la buena idea. Mira dónde terminó, que todavía el problema está. Hay decisiones que tú no ves las consecuencias en el momento, pero espérale. Estamos acá. A futuro lo que pasará. Hay gente que está viendo que las cosas no están perfectas, pero déjame decirte, no están mal. ¿Cómo tú vas a dañar algo que Dios en su misericordia está haciendo? Si estamos acá. Y hay gente que se va a buscar ayuda donde nunca la va a encontrar. La Biblia dice: hay de los que descienden a Egipto, sí, buscando ayuda. Sí. Hay gente que deja a Dios por ir a buscar la ayuda del hombre. Vas a ver tú por dónde va a terminar. Y no es que te lo estoy profetizando. Es que el que no conoce a Dios, el que no conoce esta parte del carácter de Dios, estamos acá, piensa que Dios lo va a dejar pasar necesidad, porque Dios es un descorazonado. Tú no sabes qué puede estar forjando Dios en esa persona. Tú no sabes qué puede estar Dios procesando. Estamos acá. Yo le doy gracias a Dios, y lo he dicho de muchas formas en este lugar. Desde el día que entendí que desde el momento que el Señor permitió mi concepción y cómo llegué a este mundo, cómo me crié y todo lo que he pasado, ahora le digo gracias, Señor. Gracias porque no hubo quien interrumpiera lo que tú estabas haciendo. Te doy gracias porque en ese momento no se aparecieron esos amorosos, generosos, que me hubiesen podido extender la mano, no para bien, sino para mal, porque tu propósito se hubiese dañado. Si me hago entender. Hay cosas a las que uno tiene que decirle no. Si Dios en este momento no me ha abierto esa puerta, si Dios en este momento me ha dicho todavía no, yo tengo que decir gracias, Señor, por algo lo estás haciendo. Pero hay gente que le gusta dañar lo de Dios, porque piensan que sin Dios les va a ir mejor. Finalizo. Dice la Escritura: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Judas 1:19. Estamos acá. Nota que hay gente que aún sin promoverla dañan lo de Dios. Estamos acá. Cuando Dios, tú no sabes cómo completó, estamos acá, y tú decides sacar lo que Dios un día armó, tú estás dividiendo lo que Dios un día formó. Oye, tengan mucho cuidado. Hay gente que se está metiendo con el mismo Dios. Déjeme decirle, mira, la vida que tú tienes no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Los hijos que tú tienes no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios. La pareja, el cónyuge que tú tienes no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Eres un arbitrario en cogerlo de Dios y darle el manejo que tú quieres. Te estás metiendo con Dios. ¿Estamos acá? Sí, así hay gente arbitraria. Ya. Que cogen lo de Dios y disponen como ellos quieren. No, ese no soy yo. En eso no estoy yo. Porque yo no me voy a buscar un problema con Dios. Usted no puede dividir. Aunque usted no lo crea, usted puede estar siendo un instrumento del diablo para dañar lo que Dios un día estableció. Sí me estoy haciendo entender. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque dice la Escritura que no tienen al Espíritu. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que piensan solo en las cosas de esta vida. Sí, los que piensan en que no es suficiente con la ropa que tienes, con los zapatos que tienes. Yo no me voy a poner a contar nuevamente parte de mi testimonio acá. Pero bueno, aquí está un gran amigo mío y hermano que en una oportunidad me regaló un par de zapatos. Me los regaló.
Yo no tengo problemas en reconocer bastante que me regalaron. Pero todo lo que un día viví hacía parte del propósito de Dios. Sí estamos acá. Así que, iglesia, ten cuidado de no apostatar. Y si habías apostatado, esta es la mañana para regresar. Esta es la mañana para arrepentirte. Déjame decirte, tú que estás aquí, si estás aquí, esto es para ti. Estás a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios, de renunciar a cosas que lo que te van a traer son consecuencias y lo que le van a hacer a tu vida y a tu casa es daño. Esta es la mañana para que le digas al Señor: perdóname, Señor, porque me estaba levantando como esa generación que no te conocía, y lo que estaba haciendo lo hacía por falta de conocimiento de ti y de tu voluntad, Señor. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, comienzas a conocer la voluntad de Él también, y te mantienes en la voluntad de Él, aunque muchas veces la voluntad de Él sea dura, no sea como tú quieres, pero al final será de bendición. Dale el aplauso al Señor.